El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y misericordia, por todo lo que Dios ha hecho y continuará haciendo en nuestra vida siempre y cuando le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida sabiendo que Él es el alfarero y que Él sabe cómo trabajar con nosotros para que podamos cumplir la voluntad de Dios en el tiempo que nos queda en esta tierra, sabiendo que pronto la iglesia va a ser levantada al cielo. Así que buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando. La paz de Dios sea con usted y todo el ambiente que le rodea, aún con sus compañeros de trabajo. Demos testimonios de la luz de Cristo admirable en nosotros. Seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Demos el buen testimonio del evangelio para que la gente pueda ver los cambios que hace Dios en la vida del ser humano. Y sientan hambre, sed, necesidad de llegarse a los pies de Cristo. El buen testimonio. Acuérdese que este evangelio será predicado a través de la locura de la predicación y a través del testimonio de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Su testimonio, mi testimonio y sobre todo el testimonio del Dios viviente en nosotros. Así que usted está escuchando el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Reciba un fuerte abrazo desde la ciudad de Scranton, Pensilvania. Vamos al libro de Marcos capítulo 13, verso 3 en adelante. Marcos capítulo 13, verso 3 en adelante dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla y a llevarla a nuestro corazón, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no solamente oidores olvidadizos. Que esta palabra cale lo profundo de nuestras vidas como está escrito, y sabemos que la misma no va a retroceder atrás vacía,
sino que va a ser el efecto en cada uno de nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a interpretar tu palabra a través de tu espíritu y nos dé la revelación pura de la palabra, para que tanto yo como aquellos que nos escuchan seamos edificados en la misma, construidos, sanados, corregidos y puestos en evidencia como hijos de Dios. Sana nuestras heridas, sana nuestro corazón, sana nuestra mente. Y te pido, Señor amado, que nos dé la fuerza necesaria para acabar lo que hemos comenzado, la buena carrera, el buen evangelio, y podamos dar a aquellos que nos están viendo un buen sabor de lo que es caminar en tu voluntad. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hay señales que nos dicen que el verano se acaba y que comienza el otoño. Vemos los árboles, cómo cambian su color, cómo sus hojas caen. Vemos el clima, el tiempo, cómo cambia, cómo se va el calor y comienza a llegar el frío. Y vemos otras señales que nos están diciendo que el otoño se acerca. Y luego que el otoño esté en su crecimiento, hay señales que nos están diciendo que prácticamente también se acerca el invierno. Hay señales que nos están diciendo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, que Cristo viene por su iglesia. Pero hay señales que nos están diciendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será levantada al cielo. Estas señales no las pueden detectar todo el mundo. Estas señales son a través de lo que leemos en la palabra de Dios. Estas señales están vistas, visibles para aquellos que quieren o que creen que Cristo viene por su iglesia. Para los espirituales que escudriñan todas las cosas. Estamos viendo un mover a nivel mundial. Estamos viendo acontecimientos que nos están dando señales claras de que Cristo está a las puertas. De que no es tiempo de prepararnos, que es hora de estar listo para que ese gran día, cuando llegue Cristo a buscar su iglesia, seamos levantados, seamos como esas vírgenes prudentes que llenaron sus linternas de aceite extra para recibir al novio. Como esas vírgenes que se prepararon para ese gran día. Y nosotros debemos de prepararnos, preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, vivir el evangelio de Jesucristo, porque es necesario que nosotros tengamos ese encuentro con Dios, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y justicia. Porque hay señales que nos dicen claramente a través de las Escrituras, y como leímos anteriormente, donde dice Jesucristo que una de las señales que vamos a estar viendo que identifica que Cristo está en un momento, un abrir y cerrar de ojos por buscar a su iglesia, es el engaño, es la mentira, son los falsos profetas. Es el engaño, amado, dentro del evangelio. Es la apostasía. Es la doctrina de demonios. ¿Por qué decimos que es doctrina de demonios? Porque la Biblia dice que hay doctrinas que son de demonios. Hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios
que se meten entre el pueblo y que quieren corromper al pueblo, a llevar al pueblo a vivir un evangelio distinto. Pero es un evangelio de engaño que no te da la salvación. Por eso hay palabras que son bonitas. Pero lo bonito de la palabra es que esté de acorde con el Espíritu y de acorde con la palabra de Dios. Por eso usted tiene la Biblia, usted anda con la Biblia. Usted la lleva al servicio, la trae a su casa, pero es necesario que usted y yo la escudriñemos, porque dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. No se trata de leerla, no se trata de que tú te sepas de Génesis a Apocalipsis, no se trata de cuántas veces tú has leído la Biblia completa. Eso no nos garantiza nada. Nos garantiza de que nosotros la escudriñemos, y cuando nosotros escudriñamos la palabra, al mismo tiempo la palabra nos va escudriñando a nosotros y viendo qué hay en nosotros para sacar, para que la voluntad de Dios pose por completo nuestra vida. Mientras usted va escudriñando y profundizando la palabra de Dios, esa palabra no va a retornar atrás vacía. Esa palabra que usted le va entrando, y dice la Biblia que no retorna atrás vacía. Que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, refrigerio para el hueso. Que la palabra de Dios es agua que limpia nuestra sed. Es agua que sacia nuestra sed. La palabra de Dios, como dice al principio, el verbo se hizo carne, hablando de Jesús, porque Jesús cumplió con la palabra. Dio testimonio de la palabra de Dios. Por eso cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Jesucristo le respondía a Satanás: escrito está. Porque estas palabras son vivas y eficaces, hermano. Son más cortantes que una espada de 2 filos. Esta palabra penetra dentro de nosotros y va limpiando nuestra vida, va preparando nuestra vida, va preparando nuestra mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se trata de vivir en la carne, se trata de vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu es que vamos a conocer los misterios de la palabra. En el Espíritu es que vamos a someternos a la voluntad de la palabra. En el Espíritu es que vamos a hacer nosotros morir lo terrenal en nuestra vida. En el Espíritu es que vamos a entrar a la obediencia a su palabra. En el Espíritu es cuando nos vamos a regocijar, cuando la palabra nos corrige, porque la Biblia dice que el Padre a quien ama corrige y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Qué padre que al pedirte algo de comer le da una piedra a su hijo? Hermano, Dios quiere que nosotros vivamos en su voluntad. Por eso la Biblia dice que el hombre muere en el pecado. El hombre, sus caminos y sus pasos son de muerte y de perdición en el pecado. Pero una vez viene a Cristo, dice la Biblia que pasa de muerte a vida. Y que el hombre que se levanta en la vida, luego de haber aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, es un hombre formado según Dios. Es un hombre que se levanta en el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque hay una batalla intensa en nosotros entre la carne y el Espíritu, entre nuestra voluntad del viejo hombre. Por eso dice que tenemos que hacer morir lo terrenal. Por eso la Biblia dice que la vieja criatura tiene que morir. Que las cosas viejas pasaron. Que todas aquí son hechas nuevas. O sea, va a resurgir un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero ¿conforme a quién? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, si usted no se encarga de regar ese terreno, si usted no se encarga de entrar a su vida los nutrientes necesarios espirituales, que es la palabra de Dios, a su vida, digerirla,
su terreno comienza a ser un terreno baldío, un terreno donde no hay fundamento. Por eso que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros expresamos está en la palabra de Dios. Está en la vida de Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo es el verbo hecho carne, porque Él vivió la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos, agudos, al consejo del Espíritu. La palabra que nos redarguye y que nos corrige cuando vienen del Espíritu no nos molesta. Cuando andamos en el Espíritu no nos hace daño, no nos incomoda. Porque sabemos que es Dios que está trabajando con nuestra vida. Para que nosotros alcancemos ese momento cuando Cristo venga por su iglesia y seamos uno de los transformados en Dios. Pero la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que el hombre corra a la salvación, que se salve. Porque este mundo se corrompe. Siguen pasando los días, siguen pasando las horas, siguen pasando los minutos y el enemigo no duerme tratando y atentando y acechando contra tu vida y poniendo tropiezos y buscando la manera de que tú desistas de buscar a Dios, buscando la manera de que tú te enfríes en los caminos de Dios, buscando la manera de turbar lo que Dios ya dijo que iba a acontecer en tu vida, buscando que tú te alejes de los propósitos de Dios, del llamado de Dios, de lo que Dios te habló, de lo que Dios dijo que iba a hacer. Aleluya. El enemigo está buscando de que tu mente se enfoque en los problemas y nos olvidemos de un Dios que todo lo puede, de un Dios que es soberano, de un Dios que nadie lo ha vencido, de que Él es principio, desde el principio, nadie lo creó. Él es desde el principio. Por eso dice que Dios es principio y fin, alfa y omega. Por eso el Dios que nosotros tenemos es omnipotente, omnisciente. Dios está en todos lugares al mismo tiempo porque su grandeza. Bueno, si la Biblia dice que la tierra es el estrago de sus pies. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, hermano, que le estamos sirviendo a un Dios que no tiene limitación. Un Dios que hace de las cosas imposibles posibles las cosas. Y que la Biblia dice que todo es posible para el que cree. ¿Para el que cree en quién? Para el que cree en Dios. Hace poco hablaba yo con el hermano Juan Carlos. Y le decía, para servirle al diablo no hay que tener fe, porque al diablo no le importa si tú le crees o no. Pero para servirle a Dios hay que tener fe, esa fe que es como un grano de mostaza que tú le dices a esa montaña, muévese, se moverá en el nombre de Jesús. Y la montaña se tiene que mover porque tu fe es activa. Tu fe es una fe convertida, no es una fe solamente de labios, como decía la Biblia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, esa no es la fe. La fe se aplica en el momento difícil, en el momento donde tú dices, bueno, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada por mí, pero yo conozco un Dios que hace de lo imposible algo posible. Yo conozco un Dios que hace que suceda algo donde no está sucediendo. Yo conozco un Dios que se mueve donde nada se está moviendo. Yo conozco un Dios donde este momento de oscuridad que yo estoy pasando es la luz que va a alumbrar. Por eso la Biblia dice que la luz vino a este mundo, mas el mundo no quiso recibir la luz de Cristo. Porque sus obras eran puestas manifiestas delante de Dios. Porque Dios vino a corregir al mundo y a salvar la creación, lo que Dios creó. Porque Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiera. El hombre se pierde porque accedió al pecado. El pecado germinó en él. La maldad siguió creciendo. Entonces Dios está buscando que se salve el hombre. Pero el hombre no puede entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque han de serles reveladas e interpretadas a través del Espíritu. Por eso para él son locuras. Y la Biblia dice que son locuras para los que se pierden.
Entonces, por eso hay cosas que tú no puedes entender. Por eso hay cosas que tú no puedes asimilar. Porque estamos viviendo un tiempo donde estamos viviendo entre una guerra, entre un evangelio genuino, puro, y entre un evangelio corrompido. Un evangelio que ha creado el hombre en su corrupción para tener beneficios de él. Mas, sin embargo, el evangelio puro, el único beneficio aquí es de Dios. El único beneficio aquí es para usted y para mí. De enderezar nuestro camino, de purificar nuestra vida. Por eso la Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. Y tenemos que vivir santificándonos. Guardándonos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? En espíritu y alma y cuerpo. Guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no contristemos el Espíritu Santo, cual que fuimos sellados para el día de la redención. Tenemos que tener cuidado de no contristar al Espíritu. Por eso al Espíritu no se le puede poner algo que el Espíritu no haya hecho. Por eso al Espíritu no se le puede dar algo que el Espíritu no haya dicho. Por eso hay que tener cuidado cuando utilizamos la palabra Dios me dijo. Hay que ver verdaderamente si Dios dijo. Porque si Dios dijo, por más fuerte que se escuche esta palabra, si Dios habla, por más fuerte que se escuche esta palabra, usted va a recibirla. Usted va a aceptarla. Usted va a vivirla. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre, el que ama, corrige. La Biblia dice que Dios es amor. Y que el principio de todas las cosas es el amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El principio de todas las cosas es amor. Pero también es fuego consumidor. Pero también Dios permite que ciertas cosas acontezcan en nuestras vidas. Para ver de qué nosotros estamos hechos, para ver si verdaderamente nuestra fe es una fe genuina, una fe convertida, no una fe de labio, una fe de vida, una fe que produzca vida donde no hay. Por eso cuando llegó el profeta al valle de los huesos secos, Dios le hace una pregunta al profeta. Le dice, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y el profeta dijo, solo tú, Señor, lo sabes. El profeta dijo, es que el único que puede hacer que esos huesos viven eres tú. Aleluya. Es que el único que puede hacer que esos huesos cojan vida eres tú. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Levántate y profetiza a estos huesos y esos huesos vivirán. Levántate y predícale a esos huesos y esos huesos van a vivir. Levántate y háblale al que está muerto y ellos vivirán. Hay un mundo que se muere en el pecado, pero hay hombres y mujeres de Dios que con su testimonio, que con la locura de la predicación, que con su vida consagrada a Dios, harán a través del testimonio y la locura de la predicación que este mundo que está corrompido, que este pueblo que anda muerto en el espíritu, sienta sed y deseo de buscar a Dios. Porque el día ni la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo. Pero el que ha de venir vendrá, y dice la palabra, como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene a buscar su iglesia, a purificar esta tierra, a eliminar el pecado. Vienen los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Sobre quién vienen los juicios de Dios? Sobre los hijos de desobedientes, sobre aquel que Dios le dio instrucciones, sobre aquel que escuchó el llamado, sobre aquel que escuchó la verdad de Cristo, mas la ignoró. Mas creyó que no era así y decidió seguir en el pecado, decidió seguir en la desobediencia, decidió seguir sus propios caminos y se perdió. Pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que nosotros creemos conciencia y sepamos que hay un Dios todopoderoso, que si decimos amar a Dios, pues al que ama hay que buscarlo.
Al que ama hay que hablarle, el que ama hay que acercarse a él. Por eso la Biblia dice que Dios toca la puerta del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios a través de la predicación? Tocando las puertas y llamando tu atención. Yo toco la puerta y llamo. Si me oyeres, abrieres la puerta. Yo entraré contigo, cenaré contigo. Tú serás mi hijo y yo seré tu Dios. Ahora Dios está tocando la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón. Dios ha traído esta palabra en esta mañana para que tú entiendas de que hay un llamado de salvación, de que esto es algo serio, de que corra, escape por tu vida, de que si llegase la muerte a tu vida, tú tengas la seguridad de que vas a irte con Dios, de que vas a tener salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que estaba salvo, él sabía que estaba viviendo la palabra de Dios. Y él sabía que aun si la muerte lo acechare, su alma pasaría a un mejor lugar. Pero solamente aquí hay dos caminos. Camino de muerte y de perdición, camino de salvación y vida eterna. Solamente en Cristo hay vida eterna. En Cristo solamente hay vida eterna. Pablo, José, Mateo, todos estos discípulos fueron testimonios, testigos oculares que llevaron el testimonio del evangelio, que te llevaron la vida y te presentaron a Jesucristo en su manera de vivir, en su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera, porque hay que reflejar a Cristo en todo, porque no somos propiedad de nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos propiedad de Cristo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo hace morar en nosotros, porque nosotros somos templo de Dios, propiedad del Dios Altísimo. Ya no nos ceñimos nosotros mismos, ya no nos ajustamos nosotros mismos. Ahora hay alguien que nos ajusta. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo y lo que vivo lo vivo para testificar las grandezas de Dios. Pero si he de morir, voy a ganar. Porque tengo la salvación y la esperanza de que este cuerpo se va al polvo, pero mi alma se va a los pies de Cristo. Una salvación garantizada. Porque el que murió resucitó. Y dice, resucité para el que donde yo esté, estén vosotros conmigo. O sea, usted cuando acepta a Jesucristo pasa de muerte a vida. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán, dice la Biblia, según a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin se acerca. En un abrir y cerrar de ojos. Como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios está haciendo un llamado a tu vida, a nuestra vida, para que si hay algo que tenemos que arreglar, lo arreglemos y estemos a cuenta con Dios. Por eso este mensaje está bajo el tema ponte a cuenta con Dios. Escucha la voz de Dios. Si escuchare la voz de Dios, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, el enemigo susurra por el otro lado y dice, no le creas, son mentiras. Y están diciendo hace tiempo que Jesucristo viene y no ha venido nada.
porque su misericordia es el tiempo que nos está dando el Señor para que reconozcamos y nos volvamos a Él. Quizás tú no le conoces, pero Dios está dándote la oportunidad para que tú le conozcas. Y para eso hay que poner nuestras vidas, hay que confesarlo como único y exclusivo Salvador de nuestra alma. Hay que correr hacia Él, porque el tiempo es ya. Así como las señales de que se va el verano, vuelve el otoño y llega el invierno, las señales marcan las estaciones del año. Así son las señales que se están viendo, dando a conocer de que Cristo está a la puerta. Arreglemos cuenta con Dios, que Cristo viene ya. Amén.